Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 3 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio de Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos al pueblo de Israel en el libro de los Números para descubrir 2023 años después que se conocen las Escrituras, después de Cristo, y después de tener ya una nueva lectura de la realidad que acontecía al pueblo de Israel en la antigua alianza, que llaman el Antiguo Testamento, la historia sagrada antes de Cristo, que en Moisés, en el proceso de liberación que hace Dios del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y esa conducción hacia la tierra prometida, y en ese proceso de sanación interior, porque salir de un dominio del tirano, estar sometidos por, como decía Fray Nelson Medina en algún momento, la desorientación que causa vulnerabilidad y ello permite la manipulación. Entonces ya salir a un mundo de tener esa adversidad, a buscar la libertad, esa paz, por tanto felicidad, eso requiere educación. Y eso hace el maestro Moisés, el profeta Moisés, el amigo de Dios Moisés. Y el yo soy le ha ordenado, ya ve, que a este pueblo ya cansado de 40 años de ir al desierto, a la profundidad, o sea, al corazón, a la intimidad, renegar de ello, que ahí es donde está la nutrición espiritual. Es una interpretación que se hace del libro de los Números hoy. Y de recibir, por aquejarse solamente del hambre física, siendo ese el pan espiritual, pidiendo el pan material, el comer, el dormir, el descansar, necesidades básicas, humanas, de otras criaturas no humanas, de la especie, corrupción natural en toda sociedad, en las culturas, no solo ese pan. Y ahí, entre tanto, está la palabra de Dios, que es la que va a nutrir el espíritu, pero que llega por la mente con la sabiduría del Espíritu Santo, el Logos, que es el Verbo, es Cristo, que ayer conmemorábamos en San Atanasio. Ahí es donde exalta la Santísima Trinidad, el Verbo que conecta con el Padre Creador, el Espíritu Santo Santificador, la acción creadora y fuerza transformadora en Jesús. Pero renegando allí, aparecen serpientes y los mordían y van muriendo. Esa serpiente es la representación del enemigo, el adversario, el opositor, el patán, que se va metiendo en el corazón de cada quien, en los grupos que se van conformando ahí, pueblos, porque van llegando de otras naciones, además de Israel. Se va extendiendo la fe poco a poco. Y en ello exaltar una cruz de bronce por la oración de intercesión de Moisés. Le decía a yo soy, pues no vaya a ser que la gente diga, mira cómo trajo a su pueblo a matarlo en el desierto, a morir de hambre y sed, y a estar abandonados sin Dios, ya un Dios que no les habla, un Dios lejano. Entonces dijo, listo, vamos a poner
pero él no era paisa para decir listo, pero sí paisas de Antioquia, que es muy común decir listo, ok, good. Entonces va a poner una cruz de bronce, una serpiente, con la misma serpiente, mostrársela ahí, y ahí se viene el Génesis. Frente a la serpiente, en la desobediencia que el autor sagrado representa ahí, que es tentación, el árbol del bien y del mal, del conocimiento, frente a la sabiduría divina, primero humano, en ese biotraje que es el corpus, para satisfacer lo básico. Viene el conocimiento y viene la sabiduría divina. Ahora sí, una cruz de bronce de una serpiente para vencer a la serpiente. Signo de contradicción, como cuando Jesús fue entregado en brazos de María en el templo a Simeón y después fue rescatado por ella en cruz, en sus brazos. Lo entrega el Emmanuel, una criatura hermosa, llena de sabiduría, conocimiento, de ternura, y se le entrega envuelto nada, santo, perfecto y justo, porque libre de pecado, de culpas, pero las asumió todas, y producto de las culpas nuestras, de la humanidad, de todas, los pecados y esos demonios, ese es el ultraje. Todo eso que se ve ahí escabroso, como dice el profeta Isaías. Ve a mi hijo destrozado, casi irreconocible, como en la película de Mel Gibson. Eso me estás entregando. Eso estamos haciendo con nuestro Jesús. Y Él entregando amor, misericordia y justicia. Por eso ahí en el libro de San Juan ya exalta con Nicodemus. Para la salvación, para alcanzar el reino de los cielos, tener vida eterna, hay que llevar cruz. Pero venid a mí quienes estén cansados y agobiados, que yo les daré una cruz llevadera, ligera. No se nos quita la cruz y no reneguemos de nuestra cruz, aprendamos con la cruz, porque esa es la vida. Renegar de la cruz es renegar de la gracia más grande que tenemos, que es la vida. Sin vida no hay nada. No estaría escribiendo ninguna historia de vida al Padre Creador con nosotros, no tendría el sentido de la salvación de Cristo en quién, si no existiría. Y el trabajo de santificación con el Espíritu Santo a quién, si no hay sujeto, como se dice. Las meditaciones son maravillosas. Entonces vamos a tomar de Dios mediante de San Juan, ello, y respectivamente de los números, las lecturas, y en el Salmo 77, que otros lo tienen como el 78 en la versión griega, no olviden las acciones del Señor. Amorosamente invitaría a tomar dos lecturas, porque hoy además como se conmemora la Santa Cruz en estos países, por Santa Elena que haya la cruz, esposa de Constantino, para los inicios del pueblo cristiano, hacia el siglo XIV la viene a encontrar ella, creo. Medioevo, porque eso lo habían tomado los asirios, esta destrucción de los templos y todo ello, los persas. De los asirios era que se tenía la cultura de matar y colgar en cruz para escarnio. Lo decía Juan Víctor Hugo Palma de la diócesis de Escuintla, obispo, en Nicaragua. Una señal del maldito, que esa es la señal de contradicción. Tomó Dios en cruz un símbolo, un signo, una señal. Lo que es maldito es bendito. Lo que era camino de perdición de unos es camino de salvación de otros. Por eso el Espíritu Santo ha invitado hoy la lectura de San Marcos con los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, porque allí cuando la madre de ellos intercede porque uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda, pues ahí están dimas y gestas, no por señalar que uno fuera bueno y otro malo, sino por mostrar lo que decía Jesús. ¿Acaso beberéis el cáliz que yo he de beber? Sí, decía Santiago. Pues sí, el cáliz que yo he de beber lo van a beber porque es el martirio. Sacrificado. Juan no fue crucificado, ni maltratado, ni murió de anciano.
tenía otra gracia Dios para él. Ser el discípulo amado, ser cercano al corazón de Jesús, íntimo, profundo. Pero sí con ese ánimo representan lo que es el humano, lleno de sus pasiones, de sus deseos, de hacerlo por su cuenta todo. Esa es la serpiente que se nos va metiendo. Y no son precisamente lombricitas que se van metiendo al estómago. Serpientes más grandes, de verdad. El patán ese. Seres amados. Y la otra lectura de Juan, que la de Nicodemos, cuando le contesta que levantarse sobre la cruz. Hay otra en Juan que es en Felipe, que como discípulo, como apóstol, como seguidor, pues en su orden, porque Felipe venía de la comunidad juánica, de Juan el Bautista. Ya después sigue a Jesús y va caminando con Jesús y va aprendiendo con Jesús, o sea, genera conocimiento con Jesús. Y en una de ellas, hablando Jesús de que es el Hijo de Dios Padre, valga la redundancia, el Padre Creador, y que nos hace hijos adoptivos a todos, no le quedaba muy claro, al parecer, y le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y él le dice, pues, tanto tiempo caminando conmigo y no conoces al Padre. Pero eso es muy lindo que ocurra. Estos días veníamos hablando del buen pastor, el pan de vida en Juan precisamente, y eso es lo normal. Uno siempre recuerda en esa labor, el San José Obrero, que también se hablaba del artesano, el que hace preguntas así para toda la vida quedan. Seres amados, que sea el Espíritu Santo que nos permita seguir haciendo la lectura en santidad, aunque Él nos está inspirando, porque siempre se ofrece este momento a Él para que nos asista, sea particularmente en la lectura que nos acompañe para hacer una correcta lectura, por tanto una correcta interpretación, ojalá colectiva entre todos y por tanto una correcta asimilación para nuestras realidades, nuestros mundos, nuestras vidas. En el libro de los Números, en el capítulo 21, en los versículos 4 y siguientes, la serpiente de bronce. Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo. Dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom, en el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor le dijo, hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 77, no olviden las acciones del Señor. Reflexiones sobre los actos de Dios, del maestro del coro de Jedurún en el Salmo de Asaf. A Dios clamo con fuerte voz para que Él me escuche. El día que estoy triste busco al Señor y sin cesar levanto mis manos en oración por las noches.
Mi alma no encuentra consuelo, me acuerdo de Dios y lloro. Me pongo a pensar y me desanimo. No olviden las acciones del Señor. Tú, Señor, no me dejes pegar los ojos. Estoy tan aturdido que no puedo hablar. Pienso en los días y los años de antes. Recuerdo cuando cantaba por las noches. En mi interior medito y me pregunto, ¿acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? Está tan enojado que ya no tiene compasión. Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. No olviden las acciones del Señor. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. No olvides las acciones del Señor. Oh Dios, cuando el mar te vio, tuvo miedo, y temblaron sus aguas más profundas. Las nubes dejaron caer su lluvia, y hubo truenos en el cielo, y relámpagos por todas partes. Se oían tus truenos en el torbellino, el mundo se iluminó con tus relámpagos, y la tierra se sacudió con temblores. Te abriste paso por el mar, atravesaste muchas aguas, pero nadie encontró tus huellas. Dirigiste a tu pueblo como a un rebaño, por medio de Moisés y de Aarón. No olvides las acciones del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, entre los versículos 13 y 17, que es el de la lectura con relación a la Santa Cruz. Jesús y Nicodemo. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 6 a 14, en la conmemoración de los hermanos apóstoles Santiago y Felipe. Jesús, el camino al Padre. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que llevan a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Marcos, para ver allí de los hermanos apóstoles Santiago y Juan. Santiago por su conmemoración hoy, y Juan que conecta con el evangelista, apóstol. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás,
y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. Es maravilloso como la gracia de Dios por el Espíritu Santo Paráclito, el Verbo, acción creadora, fuerza transformadora en Cristo, nos da cada día, que es la mayor gracia, la vida, y poder ser siendo testimonio de la verdad revelada en Cristo, de la verdad testimoniada en los apóstoles, discípulos y seguidores, las Sagradas Escrituras, la cátedra mística de la Santa Iglesia Católica y los testimonios de apóstoles, santos y mártires, que en su orden por los hermanos consagrados, quienes más han caminado en la Iglesia, en la catequesis, en la evangelización, en la pastoral. Gracias a todo ello puede hoy día uno ser siendo hijo de Dios amado por el Padre Creador, un escritor con él de la historia de vida, o más bien el Padre Creador escribiendo la historia de vida de todo ser siendo su hijo, a quien tanto ama, por su misericordia, en la justicia divina. Porque gracias a todas estas preguntas de nuestros hermanos apóstoles, discípulos, que hoy conectan de manera maravillosa, el Espíritu Santo inspiraba a ello, 2 evangelistas y en 3 lecturas de evangelios. Por la conmemoración de la Santa Cruz en San Juan, con la versión de Nicodemos, las diversas preguntas allí para, siendo el discípulo de la noche, caminante en la noche, que cree en Dios y le cree a Dios, pero para crear con Él tiene esa limitación, porque siendo de los fariseos y del grupo de los sabios ahí, del pueblo de Israel, en la zona de confort, del prestigio, del reconocimiento, no podía estar en 2 partes, en su ética, en su juicio personal, para seguir las costumbres en la moral del pueblo de Israel, la ley mosaica, la pulcritud y todo ello. Pero sí queriendo conocer de la nueva alianza, de la buena nueva, que es el mismo Cristo, camino, verdad y vida. Y ahí ya retomando con la antigua alianza en el mismo Jesús, que también es judío rabino y es la sinagoga también profeta, siendo maestro y que en camino de ser sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque iba a ser el sacerdote y a la vez el borrego, el corderito inmolado, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de la humanidad, de todos, seres amados, creyentes, no creyentes y descreyentes, porque dejaron de crear. Ahí conecta con los números en Moisés, cuando hace proceso de sanación Dios a través de la serpiente, la misma que le estaba causando la muerte. O sea que la misma vacuna, el antídoto, el anticuerpo está en el mismo cuerpo, en esa serpiente. O sea que en el mismo pecado viene un aprendizaje, que da Dios una enseñanza a través del Espíritu Santo para restablecerse, no tirar, como se dice, la toalla, no abandonar, no fallecer en la prueba, sino arrepentirse, como hizo el pueblo de Israel, reconocer la grandeza de Dios y reconocer que el Maestro, Moisés, el profeta, les está guiando por buen camino a un proceso de rectificación, de sanación, de justificación en ser santo, y mutuamente entre ellos de pueblo ayudarse uno a otro. Ahí viene la común unidad, la comunidad, además de pensar por su propia salvación, no con todos. Van siendo enseñanzas que van quedando desde allí. Ahora sí, la misma serpiente, es la tentación. Jesús pasó por la tentación 3 veces. Convierte las rocas en pan, salta de estos
edificios altos y ahí vendrán los ángeles de Dios a salvarte. Y todos estos reinos serán tuyos y ante mí te postraras. Al primero le dice, no todo lo que, no solo de pan vive el hombre. Al segundo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y al de los reinos, igualmente Jesús le resulta la tentación. No cae en ella. Y así mismo va dejando ese legado. En la enseñanza que trae con los otros apóstoles, es muy hermoso por la conmemoración de hoy de Santiago y Felipe, en particular la lectura que sugiere la iglesia hoy es la de Felipe y Tomás, que hacen las preguntas a Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 3, porque Tomás dice, muéstranos el camino, siempre con sus preguntas, primero que no tenía la fe o no estaba presente ese día y tenía sus preocupaciones interiores, sus nebulosas, sus distracciones, porque se dispersaron con la muerte de Jesús, pero pues más adelante, ¿cierto? En otro episodio, en otro acontecimiento. Y tenía que ver para creer. Ahí es cuando dice, Señor mío y Dios mío, y Jesús aprovecha ello para hacer la revelación. En el mismo, por la fe de Tomás, eso lo pone Dios, a través del Espíritu Santo en su ser siendo, sirve para dar testimonio y tener hoy en día esa sabiduría, ese conocimiento, que es uno de los legados de la cruz. Llevar cruz es sabiduría, el pasar de los años, la seneitud, el caer de la tarde, al final de la tarde nos medirán en el amor, como decía San Juan de la Cruz. Es por ello, tarde te amé, Dios mío, criatura tan hermosa y tan buena, decía San Agustín, yo buscándote afuera y tú estabas dentro de mí. Y Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta, antes de cualquier otra cosa, camino, verdad y vida. Y la de Felipe es muy hermosa. Pues si a todas estas, el Hijo de Dios y el Padre de Dios y esa confusión de la Trinidad, que ayer en Gracia de Dios meditábamos ello en San Atanasio, que es hermosa esa reflexión, el verbo, acción creadora, fuerza transformadora, y siempre la familia ahí junta, el Padre creador, Jesús el Hijo Salvador y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Ahí están los testigos. Por eso es la impronta que se tiene en el corazón para la fe, el Shema, pero se tiene la verdad revelada en Cristo, en Jesús, en espíritu y en verdad, aconteciendo. Eso todo es real, hace 2023 años y sigue vivo. Ahí está en el bautismo, como se cita ahí, en la comunión y en la confesión. La vida sacramental, siendo su entrenamiento del espíritu, de la mente y el cuerpo, la meditación, la oración y el ayuno. El ayuno enseña todo eso. Una de las prácticas del ayuno, y se veía en Cuaresma, y de María Santísima, ahora que estamos en su mes de consagración a ella, a la Santísima Virgen María, era pan y agua. Recuerde que eso comían los hermanos en el desierto, en el ayuno, a pan y agua, 40 años en el desierto. Y la expiación ya con las fiestas, las Pascuas, era pan amargo, pan sin levadura, para recordar ello. Pero es el pan material. Y ellos habían renegado, era el pan espiritual, porque es el pan bajado del cielo. Es como sería hoy día estar renegando de la comunión. Si es que ahí está el cuerpo de Cristo, si es que ahí está Cristo vivo, y está nutriendo alma, mente y cuerpo, vaya si no salir de la Eucaristía en estado de gracia. Cuando estuvo en estado de gracia para poder comulgar. Porque si no, pasó en blanco una Eucaristía sin haber entrado en estado de gracia, o al menos en la comunión,
confesarse, para estar en estado de gracia, comulgar y salir, hace el ciclo completo, porque renovó las promesas bautismales, comulgó el cuerpo de Cristo, comulgó con la comunidad, amar a Dios y amar a la comunidad, a tu prójimo como a sí mismo. Ya se expiaron culpas, se perdonó, hizo todo ese círculo, porque son las tres ofrendas: la palabra de Dios, la comunión y la cruz, la promesa en cruz con Cristo resucitado y resucitador. Ahí sale bien, ahí sale en plenitud, en paz, en libertad y en felicidad. Aunque se debe llegar así, salir así y mejor, superando, porque para eso se exalta la cruz, para ser exaltados con Cristo. Entonces la pregunta de Felipe, pues, o la manifestación es muy hermosa, porque ahí se revela, y le dice: tanto tiempo, ¿cómo sentiría maestro que un alumno le pregunte eso? Pero la mejor, que se recuerda más un alumno por el tipo de preguntas así, no por decir nada, pero cuando alguien está muy pegado a la norma, a lo literal y siempre lo mismo, eso es ritual. Pero el que se señala, se caracteriza por ser inquieto, por ser creativo, por todo eso, los estudiantes que tienen más, o alumnos o discípulos que tienen una mayor capacidad de adaptación, de lectura de la realidad, de ser crítico, eso está muy bien. Lo otro se llama conductismo, un amancebamiento, un entrenamiento ahí, no, o amedrentamiento, o sea, por el miedo, no, abobamiento, dicen por ahí, es como azogado, apocados, seres amados, y eso es pecado. Tratar al otro como un apocado, como un reducido, como un limitado, no, seres amados. Dios está escribiendo la historia en todos, a todos nos ama. Y si nos tiene vivos, que es la principal gracia, es porque está haciendo su obra. De hecho, uno de los pecados más graves que puede haber es negar la vida, renegar de la vida, rechazar la gracia de Dios, que es la principal. ¿Y ahí para qué más pide? Si no hay vida, ¿qué está pidiendo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sostener qué? ¿Crecer qué? ¿Obtener qué? ¿Llenarse de qué? ¿Acumular qué? No existe. No va a venir al mundo. Entonces, ¿quién tiene derecho a quitar la vida a otro? A estorbar la obra creadora en otro ser, hijo de Dios, hermano nuestro, similar. La misma genética, la misma herencia cultural con Cristo y la misma naturaleza, a imagen y semejanza de Dios. Diverso, claro, porque es que en cada uno, miles y millones, el Padre Creador tiene replegados versiones para que cada uno se conecte con, se es ser en interacción con los otros. Por eso es ser social por naturaleza. El que está completamente cerrado en su mundo, en esa ceguera espiritual, en esa ceguera mental, en esa ceguera emocional, por allá en una caverna, sin interactuar con nadie, en la cueva, negando la realidad, negándose a la realidad, negándose a compartir con, que es redundante, pero a estar en interacción, a construir con otros. No llega a ser. Nació, y eso es lo más similar a una criatura no humana, porque es el instinto. Entonces el cerebro no va desarrollando, desarrolla habilidades, sí, cognitivas, lógicas, porque tiene esa gracia de Dios. Pero ¿para qué le sirven? ¿Y cómo le van a servir a otros? ¿Y qué gracia tiene amarse a sí mismo y no amar a otros? Sea una expresión de amor, que lo haga con toda la buena intención. Que de hecho hay seres dedicados a la vida meditativa, contemplativa, retributiva a Dios de esa gracia, pero en oración, en llevar a su mundo, eso está bien, pero eso es una primera fase. La otra es con el otro, poner a prueba, es por la acción, como dice ahí también la palabra, que por eso el Espíritu Santo inspiraba a tomar a Marcos, porque ante la pregunta del CBDO, o la iniciativa, bueno, queremos estar a la derecha, a la izquierda,
Eso es para los que se le tenga preparado. No quiere decir que es la condenación y que es el castigo y que mi Dios va a poner uno a la derecha o a la izquierda, o uno lo va a llevar al fuego eterno y el otro lo va a rescatar para el cielo, como dice allá el Apocalipsis, el arrebatamiento. No, es que el arrebatado es uno, porque todo ser siendo tiene la decisión, obrar en espíritu y en verdad, de la derecha de Dios. Bien vivir, bienaventuranza, va tranquilo, haciendo la voluntad de Dios. Ese va al reino de los cielos, va por vida eterna, siguiendo a Cristo en cruz, claro. Pero el que no, va para el otro lado. Por eso los dos bandidos, los dos ladrones, los dos hermanos que representan dos culturas, el que se supone creyente y el que no creyente. Ambos descreyentes, porque puede que el uno sea creyente y se arrepintió, o sea, tenía la fe y la fue perdiendo por otras razones. Y ahí no han contado antecedentes como fue Dimas y Gestas. Se dice que Dimas era el bueno, San Dimas, que reconoció de Dios, o sea, ya sabía de Jesús, conocía de Jesús, o por lo menos escuchar sus palabras ahí, ver su tragedia, ver ese pago. Si era señal de los malditos, creado por los asirios, para que la gente tuviera escarnio de sí mismo, de su propia conducta, de sus malas prácticas, sus malas costumbres. Él vio en otro. Eso es un acto de amor. Eso es un acto de misericordia. Alcanzar a reconocer en el otro la entrega que hace por amor, por servicio. Ese es el mejor alumno. Y quizá no caminó con Jesús, pero mire la señal de aprendizaje. En un momentico, en el suplicio. Él mismo contesta así, le dice al otro, al Gestas, que haciendo gestas y orando se va como el renacuajo. ¿Acaso no temes a Dios, que ningún mal ha hecho? En cambio nosotros sí hemos sido bandidos. Ah, bueno, y entonces, no liberaron a un tal Jesús Barrabás los mismos fariseos, algunos pues, porque también eran fariseos buenos. Es que eso de bueno y malo, por eso es de Dios. El juez está ahí en la cruz y pagó con su sangre preciosa los pecados, las culpas y los demonios de todos, para liberarnos de esa carga. Por eso no tenemos que estar preocupados por juzgar a nadie, ya Jesús lo hizo. Él lo hace y lo hará, en el juicio singular a cada uno y en el juicio universal a todos. Eso es asunto de Él. ¿Por qué tenemos que ser tan, decimos, sapos metidos, tan embusteros de ir a meternos en la vida del otro? Él está ahí es para aportarnos lo que consideramos malo en el otro, es un aprendizaje para nosotros decir, reafirmar lo que es bien o aprender de lo que es malo. Uno de los caminos de la cruz es la sabiduría. Perdón, amor y servicio, paz. Cruz es paz, pero también esa puede ser sabiduría. Spa, sabiduría, penitencia, arrepentimiento y autoridad con Dios, corrección, cambiar de vida, conversión. Eso hizo este ladrón bueno, entre comillas ladrón bueno, porque si está faltando a la ley de Moisés, pues será bueno o es malo, es infractor. ¿Quién decide si es bueno o malo? Jesús. Es un potencial infractor. Como en la justicia ordinaria, en lo civil, con el derecho, se presume culpable. Le preguntan a cada quien cómo se declara culpable o inocente, lo dejan a la conciencia de cada quien y lo ponen a jurar con la Biblia en la mano. Ya esa es la conciencia, es la moral, lo que está en la impronta, lo que lleva en su experiencia de vida, en su camino de vida. Entonces esas tres versiones de los evangelios, los tres evangelios con la primera lectura enlazada con el Salmo, es una riqueza enorme que nos da el Espíritu Santo hoy para la meditación, que cada vez que se toman por separado o se miran en otros contextos, podrá ser distinta la interpretación y el enriquecimiento es mayor cuando se articulan. Y hoy particularmente, si Santa Cruz, pero también en los apóstoles Santiago y Felipe, por algo también la iglesia lo deja allí, y hay otros días que hay advocación, por ejemplo hoy es San José,
que también mirar el testimonio de San José, o sea, todos, apóstoles, santos y mártires. Es una maravilla. Seres amados, Dios los bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias.